Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar y a generar mucha conversación. Vamos a hablar de Kahneman y más específicamente, de una afirmación que ha estado circulando y que me parece fascinante: esto es el amor real. ¿Está conmigo? Esta frase, pronunciada por una figura pública de la talla de Kahneman, un actor que ha cautivado a audiencias a nivel global, no es una simple ocurrencia. Es una declaración cargada de significado, una ventana a su mundo interior que merece ser analizada con detenimiento. ¿Qué significa realmente esta frase cuando la dice un ícono pop, un hombre cuya vida personal es a menudo objeto de escrutinio mediático? ¿Estamos ante una declaración de principios, un dogma que rige sus relaciones, o quizás ante la efervescencia de una experiencia personal profunda, una que lo ha tocado en lo más hondo de su ser? Me he tomado el tiempo de investigar, de reflexionar, de ponerme en la piel de alguien que vive bajo los reflectores constantes y que, a pesar de todo, busca esa conexión humana tan anhelada. Hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos, mi interpretación de esta poderosa frase y lo que, en mi opinión, nos revela sobre el amor, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad en un mundo donde la imagen a menudo eclipsa la esencia. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a mi canal. Aquí siempre traemos contenido fresco y de calidad que estoy seguro disfrutarán, desgranando las noticias, las tendencias y las reflexiones que nos mueven. Y no olviden activar esa campanita para no perderse nada, para ser los primeros en enterarse cuando publico un nuevo vídeo. Así que Kahneman. Un nombre que evoca pasiones, admiración, suspiros y, por supuesto, una inagotable curiosidad. Este actor turco ha conquistado corazones a nivel mundial, no solo con su talento actoral que ha brillado en producciones de gran éxito, sino también con su carisma arrollador y, seamos honestos, su impresionante físico que lo ha convertido en un referente de la belleza masculina contemporánea. Pero más allá de las cámaras, de los focos cegadores, de las alfombras rojas y las ovaciones del público, ¿qué hay de su vida personal? ¿Qué hay de su anhelo de encontrar y vivir ese amor tan elusivo que todos buscamos? Cuando él dice, esto es el amor real. ¿Está conmigo? ¿A qué se refiere exactamente? Para desentrañar esta cuestión, primero debemos situarnos en su contexto. Kahneman ha tenido una vida pública bastante expuesta. Sus relaciones sentimentales han sido, sin lugar a dudas, objeto de un intenso escrutinio mediático. Ha pasado por momentos de gran intensidad amorosa, por romances que han acaparado titulares y han sido analizados hasta el último detalle por fans y detractores por igual. Y de igual manera, imagino que también ha experimentado desilusiones, esos momentos de bajón emocional que forman parte ineludible de cualquier vínculo humano. Es precisamente en ese contexto, de relaciones vividas bajo el microscopio público, de altibajos emocionales, que una declaración como esta cobra una relevancia especial, una profundidad inesperada. No es solo una frase bonita dicha al azar, es un reflejo de un estado de ánimo, de una convicción arraigada, o de una vivencia tan poderosa que considera digna de ser compartida con su legión de seguidores. Es una señal, un faro que nos indica un punto de inflexión en su camino emocional. Mi interpretación personal, tras darle vueltas y vueltas a esta frase, es que cuando Kahneman habla de amor real, no se refiere simplemente a la chispa inicial, a la atracción física que puede ser fugaz, o a la novedad embriagadora de una relación incipiente. Va mucho más allá. Pienso que se refiere a esa conexión profunda, esa complicidad genuina que se va tejiendo con el tiempo, hilo a hilo, en la urdimbre de la convivencia. Se refiere a esa persona que te acepta tal y como eres en tu totalidad, con tus virtudes radiantes y tus defectos más ocultos. Es esa sensación de haber llegado a casa, de sentirte comprendido sin necesidad de un diccionario de gestos, de poder mostrar tu vulnerabilidad más profunda y, aún así, sentirte seguro, protegido, amado incondicionalmente. En su caso particular, al ser una figura pública de su calibre, es muy probable que haya vivido experiencias donde la autenticidad se difumina, se diluye entre el brillo deslumbrante del espectáculo, las expectativas ajenas y las presiones de mantener una imagen pública impecable. Por eso encontrar o estar en una situación donde siente que el amor es real, es decir, puro, sincero, libre de artificios y de fachadas, debe ser algo extraordinariamente valioso, un tesoro en un mundo de apariencias. Y cuando añade con esa firmeza que caracteriza su discurso:
So está conmigo entiendo que no es solo una afirmación genérica sobre la existencia del amor en el universo, sino sobre su presencia activa, palpable en su vida actual. Esto sugiere de manera contundente que él está experimentando ese amor real en este preciso momento. No es un anhelo lejano, no es una esperanza depositada en el futuro, es una realidad tangible vivida en el presente. Esto puede significar que ha encontrado a una pareja que le aporta esa estabilidad emocional tan buscada, esa paz interior que, seamos sinceros, todos anhelamos en algún momento de nuestras vidas. Podría referirse a una relación que ha madurado, que ha superado las inevitables pruebas del tiempo y de las adversidades, y que ahora se asienta sobre bases sólidas e inquebrantables. Es como si dijera, he encontrado esa conexión auténtica, esa que tanto buscaba, y está aquí ahora, formando parte de mi día a día, de mi existencia. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de esta declaración tan personal y a la vez tan universal? Primero nos recuerda que el amor verdadero, esa conexión profunda y significativa, no es una utopía inalcanzable, un cuento de hadas reservado para unos pocos afortunados. Aunque a veces las relaciones parezcan laberintos intrincados, especialmente en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde cada emoción se magnifica y cada error se difunde a la velocidad de la luz, el amor real, el que nutre el alma, existe. Segundo, nos invita a una introspección necesaria, a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos viviendo un amor real en nuestras vidas? ¿Estamos siendo lo suficientemente auténticos en nuestras interacciones? ¿Buscamos esa conexión profunda que va más allá de lo superficial, o nos conformamos con lo fácil, con lo aparente, con lo que no exige un esfuerzo real? Y hablando de autenticidad, creo que Kahneman, al hacer esta afirmación tan sincera, también está siendo fiel a sí mismo y a su público. Está compartiendo una parte de su intimidad, de su mundo interior, algo que no siempre es fácil, ni siquiera para las figuras públicas más consolidadas. Nos está mostrando que detrás del ídolo del actor famoso, hay una persona con sentimientos, con anhelos, con la capacidad de amar y de valorar el amor genuino. Y eso, de alguna manera, nos humaniza a todos. Nos recuerda que todos, sin importar nuestro estatus social, nuestra fama o nuestras circunstancias, buscamos las mismas cosas fundamentales: amor, conexión, comprensión, un sentido de pertenencia. También es importante considerar el contexto en el que pronuncia estas palabras. ¿Ha habido algún evento específico, alguna publicación en redes sociales, alguna entrevista reciente que haya desencadenado esta afirmación? A menudo estas declaraciones vienen acompañadas de detalles, de pistas visuales o verbales que nos dan más información, que nos ayudan a contextualizar la magnitud de la emoción detrás de la frase. Sin embargo, incluso sin esos detalles adicionales, la fuerza de la frase radica en su propia simplicidad y, sobre todo, en la persona que la pronuncia. Nos hace pensar en las cualidades intrínsecas de ese amor real que él describe. Podría ser un amor que te impulsa a crecer, que te anima a ser mejor persona cada día. Un amor que te da alas para volar, para perseguir tus sueños sin miedo al fracaso. Un amor que te apoya incondicionalmente en tus proyectos, en tus pasiones, en tus aspiraciones más ambiciosas. Un amor que no te limita, sino que te expande, que te abre nuevos horizontes. Un amor que te hace sentir que no estás solo en la vida, que tienes un equipo, un confidente, un compañero de viaje inseparable en la apasionante aventura que es la existencia. Piensen en la presión que debe sentir una figura pública de la magnitud de Kahneman. Constantemente bajo el escrutinio público, con millones de ojos observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, cada uno de sus gestos. En ese torbellino constante de atención, de juicios, de expectativas, encontrar un refugio de amor auténtico, un espacio de calma y de sinceridad, debe ser un bálsamo para el alma, un oasis en medio del desierto. La frase "está conmigo" adquiere entonces un matiz de profunda gratitud, de una posesión gozosa y serena, no en el sentido posesivo y egoísta de la palabra, sino en el sentido de tener algo precioso, algo que cuida con esmero, que valora profundamente y que desea proteger de las intemperies del mundo exterior. Además, el hecho de que comparta algo tan íntimo como esto con sus seguidores puede ser una estrategia deliberada para generar empatía y una conexión más profunda con su audiencia. Al mostrar esa faceta vulnerable y humana, esa necesidad de amor y de conexión genuina, se acerca a su público, rompiendo un poco la barrera infranqueable que a menudo se erige entre la imagen de superestrella y la persona real. Es como si dijera: ustedes me ven en la pantalla, me admiran por mi trabajo, pero esta es una parte real y fundamental de mi vida,
y es importante para mí que ustedes, que me apoyan, lo sepan. Y eso, creo yo, es algo que muchos apreciamos, la autenticidad, la vulnerabilidad, la humanidad. En resumen, cuando Kanyaman afirma con convicción, esto es el amor real. Está conmigo, yo lo interpreto como una declaración rotunda de haber encontrado, o de estar viviendo, una conexión profunda, auténtica y presente en su vida. Es el reflejo de su incansable búsqueda de relaciones genuinas, de vínculos donde la sinceridad, la aceptación mutua y el apoyo incondicional son los pilares fundamentales sobre los que se construye un amor duradero. Nos recuerda que el amor verdadero no es solo un ideal romántico, una quimera inalcanzable, sino una experiencia posible, y para él, una realidad actual que valora con una intensidad que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. Es un mensaje inspirador que nos invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre la calidad de nuestras relaciones y sobre la importancia vital de la autenticidad en cada interacción. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado juntos paso a paso el significado profundo y multifacético detrás de esa poderosa frase de Kanyaman. Espero de corazón que hayan encontrado esta charla intrigante, enriquecedora e informativa. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa el amor real para ustedes? ¿Qué les evoca la declaración de Kanyaman? ¿Creen que es posible encontrar ese tipo de amor en la vorágine de la vida moderna? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. Ustedes son una parte fundamental de esta comunidad y me ayudan enormemente a seguir creando contenido que realmente les interese y les aporte valor. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció valioso, no olviden dejarme un gran me gusta. Su apoyo es mi mayor motivación. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también son fans de Kanyaman o que simplemente disfrutan de reflexiones profundas sobre el amor, las relaciones y la búsqueda de la felicidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para suscribirse a mi canal y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyarme y asegurarse de que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos que con tanto cariño preparo para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su valiosa compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan con amor.